Una vez más estamos acá entrevistando al señor César Sánchez, director del grupo Guayanay. Dime, César, cuéntanos, ¿qué tiempo tiene el grupo? Bueno, la agrupación Guayanay tiene ya 25 años de trayectoria musical, difundiendo la música peruana y latinoamericana. Sí, tenemos 9 producciones discográficas, un DVD y un siguiente DVD que está pronto, ya está en el mercado. ¿De otros países? Bueno, la música, como a todo artista, le da la oportunidad de poder difundir su música y nos ha llevado a varios países. Hemos vivido 2 años en Estados Unidos, hemos estado en Europa, en otras oportunidades, México y casi todo América. ¿Composiciones tuyas? Bueno, no, básicamente tengo algunas composiciones mías. También los integrantes tienden a componer sus temas y nosotros plasmamos musicalmente. Aparte que tenemos un integrante que ya no está con nosotros, también Porfirio González, que hace Guayanay. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, porque es el vocablo que ha hecho Guayanay significa golondrina. Ya. Y además es el nombre de una de las comunidades más antiguas del Perú, que queda en el departamento de Huancavelica y se llama Guayanay, del cual hicimos un tema musical de hace muchísimos, más de 20 años, que seguramente lo han escuchado. Es el Me imagino que son muchos sitios y tendrás muchas anécdotas. ¿Podría contar una de ellas? Bueno, entre las anécdotas después por decir, hay varios en extranjero, pero en el Perú es lo más gracioso porque aquí pasan cosas a veces que uno no se imagina, como por ejemplo que viajamos para Huamachuco y de pronto la carretera a veces es terrible, la carretera, un poquito, no sé, ahora me dicen que ha mejorado, hemos viajado hace ya 8 años más o menos, y ida y vuelta y decidimos nunca más ir por esos lugares porque era muy tenebroso, muy difícil más que todo la carretera. Sí. Pero de pronto nos salió un viaje por un lugar cercano y no conocíamos, y cuando nos dimos cuenta pues estábamos en la misma carretera y todos los chicos se jalaban los pelos, ¿no? ¿Cómo otra vez? Pero en fin, cosas que pasan, ¿no? Y igual tuvimos que ir a hacer la presentación y regresamos felizmente tranquilos, sanos y salvos. ¿Y qué parte es eso? ¿En qué departamento? Eso fue yendo a Huamachuco, a La Libertad. Ah, ya. Así es. ¿Pero se viajaba? Del Perú. Casi todos los departamentos. Todo, ¿no? Sí. ¿Y qué departamento corea más tu música? Bueno, dicen que no hay profeta en su tierra, pero nosotros representamos al departamento de Huancavelica y bueno, mi familia procede de Huancavelica, pero también el grupo representa a Huancavelica y bueno, y la verdad es que en Huancavelica ha gustado tanto nuestros temas que cuando vamos allá pues son llenos totales y la gente canta todos los temas que nosotros les hemos ofrecido. ¿Y qué parte de Huancavelica? ¿Qué distrito? La misma ciudad, la capital de Huancavelica. Sí, cuéntanos, ¿cómo así te gustó la música? Mira que yo desde muy niño cantaba. Mi madre tenía un salón de belleza en Huancavelica y yo cuando tenía 5 o 6 años me subía a las sillas y me podía cantar ahí. Y bueno, pues sus clientes me dan propina, ¿no? Pero no lo hacía por la propina, ¿no? Porque claro. Me gustaba cantar. Sí. Y así sucesivamente hasta que llego a Lima y conformamos un grupo de música con mis primos, un grupo de música, pero era música tropical. Desarrollamos un buen tiempo, posteriormente vino el proyecto de Guayanay también con la familia y algunos amigos en el colegio. Y bueno, yo empecé en el colegio ya con Guayanay, casi terminado el 5.º año de media, en el colegio Mariano Melgar, donde conocí a los amigos también del grupo Yaguar, que también se están iniciando allí. Entonces ahí empezó la podría decir. Bueno, César, es un gusto entrevistarte, ¿no? Y esperemos pues que haya una segunda oportunidad para poder entrevistarte, muchas cosas más. Claro, estoy a su disposición. Gracias por esta entrevista.